¿Cuáles son los errores que cometemos cuando elegimos un contador? ¿Cómo elegir un buen contador? ¿Cómo presentar los impuestos? ¿Cuándo un extranjero tiene que declarar? ¿Cuándo no? ¿Y cómo puede hacerlo? ¿Es conveniente crear una corporación para tener los bienes raíces? ¿Es conveniente crear una para cada bien raíz? ¿Cuál es la diferencia entre la S Corporation y la C Corporation? La corporación S y la corporación C, que son dos tipos de estructuras jurídicas que nos pueden ayudar para tener diferentes estrategias jurídicas y optimizar nuestros impuestos. Y también vamos a hablar de qué pasa cuando yo vendo una propiedad en Estados Unidos y no vivo en Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias de eso y cómo manejarlo? Tengo esta invitada maravillosa, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Bueno, Alejandra, ¿tú en dónde vives? ¿En dónde estás radicada? Yo vivo en Orlando, Florida, y estoy aquí dedicada a la parte contable, tributaria desde el 2013. Estudié contabilidad en la Universidad Central de la Florida, que es UCF. Abrí mi propia empresa y entonces empecé a especializarme en la parte contable y tributaria para extranjeros y residentes de Estados Unidos. Muy bien, yo conozco a Alejandra hace varios años, hace como 5 años nos conocemos. Sí, desde el 2018. Y conozco su profesionalismo, su integridad, su eficiencia, y por eso me he permitido hoy invitarla. Ella no me está pagando nada, la estoy trayendo como un invitado experto para que nos ayude y vamos a hacerle algunas preguntas. Entonces, bueno, Alejandra, ¿cuál es el problema que tú ves más frecuente? Vamos a comenzar con los extranjeros que quieren tener inversiones en la Florida, o podemos hablar de Estados Unidos. Pues mira, Carlos, uno de los problemas en que yo me enfrento como contadora cuando recibo un cliente es que cuando ellos son inversionistas, su primer contacto aquí en Estados Unidos o de donde ellos vengan, sean extranjeros o mismos de otros estados para invertir en la Florida, es que ellos solamente cuentan con la información de un realtor, que es la persona que les va a ayudar a buscar la casa en las áreas que ellos están solicitando. Entonces, mi problema número uno es que ellos siempre reciben información sobre cómo los va a afectar a ellos en comprar su casa, qué es lo que ellos deben de hacer al comprar su casa en el momento de que tengan que hacer declaración de impuestos o de que ellos a nombre de quién van a colocar esa propiedad, es porque la información que ellos reciben es de su realtor, de la gente de bienes raíces, y la mayoría de las veces esa información no es una información correcta, por ellos tratar de ayudar a estas personas ahorrándoles un poco de dinero, pero en el momento que estas personas se encuentran en el momento de vender esa propiedad como extranjero, se topan con una barrera de burocracias acá en Estados Unidos que les exigen hacer unas retenciones de impuestos. Ese es por el lado de los extranjeros. Y por el lado de los residentes, muchas veces ellos no saben qué hacer en el momento de la venta, si van a tener que pagar impuestos sobre la ganancia ocupacional de la propiedad, por cuánto tiempo ellos la tuvieron operando, si la propiedad se rentaba. Lo más importante es que cuando ellos estén buscando una inversión, ellos al mismo tiempo busquen un contador que les pueda planear para un futuro y no en el momento de compra, porque muchas veces las personas compran las propiedades pensando en que las van a rentar y no las van a vender, y después, basado en la oportunidad que se les presenta, en ese momento ellos... O el problema que se les presenta, o muchos de ellos necesitan su dinero o quieren hacer otra inversión diferente a la que tienen, entonces se encuentran con esas barreras de las cuales les hacen pagar más impuestos, les hacen tener más problemas. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere invertir y que no sabe cómo? Preguntarles cuál es el objetivo final de esa inversión, que me digan a 5 y a 10 años. Si para ellos traer el dinero, digamos los $100,000 acá como extranjeros, primero que todo hacer esa transferencia acá en Estados Unidos, ellos no tendrían que pagar impuestos sobre el dinero que ellos van a transferir de su país de origen a Estados Unidos. Segundo, les digo, bueno, si van a comprar una propiedad, elegir si es una propiedad a largo plazo o es una propiedad que ellos van a empezar a rentar a corto plazo. Esas dos son muy importantes. Tienen que saber de que vienen unos impuestos adicionales cuando hacen rentas a corto plazo. También quiero saber si tienen intención de hacer compra de otras propiedades, para entonces saber
cuál es el mejor beneficio para ellos si podemos empezar a crearles o constituirles una empresa. A los extranjeros siempre les recomiendo que comiencen con una LLC, que en sus países viene siendo una estructura limitada o una SAS, para que ellos puedan comenzar de esa manera. Si ellos me dicen, no, es un dinero que yo quiero invertir solamente por un par de años y luego venderé esa propiedad porque tendré interés en comprar algo diferente que no sean bienes raíces, entonces les voy explicando que cuando ellos compran una propiedad acá en el lado del extranjero y lo compran a nivel personal individual, ellos estarían sujetos a una ley que se llama FIRPTA, y esa ley es sujeta al 15% de retención en el momento de la venta, pero sobre el valor de la venta. Esa es una cuestión que las personas me dicen mucho, pero yo no tengo ganancia. ¿Yo por qué voy a recoger 15% sobre la ganancia? Y les explico. No es 15% sobre la ganancia, es 15% sobre el valor de la venta. Muchas veces los negocios se caen porque cuando hacemos el cálculo y la persona se da cuenta de que tiene, muchas hacen mortgage, hacen un préstamo para poder comprar parte de esa propiedad, no tienen cómo hacer el cierre porque tendrían que tener esa retención y no les alcanza el dinero para hacer retención y pagar el precio. Y eso, ahora el IRS se está demorando en devolver muchísimo ese dinero y es complicado, no es tan fácil, claro, ¿cierto? Sí, el IRS puede demorar hasta 1 año y medio en hacer este proceso. Pero hay que hacer un proceso, no es que te lo vuelvan. Hay que hacer un proceso, hay que someter unos documentos y tienen que asegurarse que lo sometan con una persona especialista, porque también sucede que lo hacen con cualquier persona y el proceso se retrasa porque no enviaron la información correcta y entonces el IRS no sabe de quién es ese dinero. Imagínate, si una persona que como extranjero, vamos a decir que le piden el 25% de cuota inicial, de down payment, y cuando entra y cuando va a salir le quitan el 15% y tiene que pagar además el realtor, que son 6%, y tiene que pagar el 15%, 21%, los gastos de cierre, que quién sabe cuánto le cuesten, y si la propiedad, como ahorita en este momento, las propiedades están ajustándose el precio, yo no creo que vaya a haber un crash y que se va a caer el mercado, pero yo sí creo que ya las propiedades que antes duraban unas semanas o un día en el mercado, ahora ya están durando unas semanas y la tendencia es que va a ser más largo porque por un lado los bancos están más exigentes en dar los préstamos y por otro lado está mucho más costoso el interés, lo que hace que para las personas sea más difícil y más si un extranjero tiene además un premio en el costo del interés porque es extranjero y es un poco más riesgoso para los bancos. Entonces imagínate, queda como dice en el lenguaje de bienes raíces debajo de agua, porque si va a vender, ha bajado el precio, no le va a quedar ni siquiera para sacar su cuota inicial, sino va a tener que sacar plata de su bolsillo, además para pagar un contador que le haga el trámite de devolución de su dinero. Eso es pero terrible. Y yo amo los realtors porque yo no hubiera podido tener el éxito que tengo sin unos buenos realtors, pero también hay unos que son horribles, 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 deshonestos, que no les importa sino decirle a la gente cosas que no son ciertas, como por ejemplo eso, consejos de contabilidad y de impuestos para los cuales no están preparados y eso lleva a que las personas pierdan su dinero, porque además, porque si están mintiendo en eso, que es sustancial, ¿qué va a hacer de las mentiras de la administración de la propiedad y todo lo demás que implica el manejo de una propiedad? Que eso es terrible. Entonces, lo primero que tú sugieres es conseguir un contador. Pero vamos a hablar de eso. Conseguir un contador, con todo respeto, y yo soy abogado y no sé quiénes tenemos más mala fama, si los abogados o los contadores nos la peleamos. Es terrible la fama que tenemos ambos, pero necesitamos un abogado y necesitamos contadores a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los latinos o los inmigrantes cuando elegimos un contador? Su base número 1 o lo que ellos buscan es el contador más económico, más barato, porque para ellos es el más barato es el que les va a funcionar. Y yo siempre les digo, tienen que mirar su diferencia entre el costo y el beneficio. Entiendo que cuando ellos vienen a invertir aquí, y yo siempre les digo, si les costó tanto tener un dinero aparte para traerlo, que aparte tienen que convertirlo, porque estamos hablando que convierten, depende de su país,
por 4, por 3, por 5. Entonces yo les digo, valoricen su dinero, porque si gastarse $1,000 más en otro contador porque simplemente le pareció caro, pero va a hacer un mejor trabajo, yo creo que vale la pena invertir $1,000 más cuando estás trayendo $100,000 de tu país, los cuales se convierten en, por ejemplo, para Colombia, por 4. Y segundo, que hagan las preguntas pertinentes o que se dejen hacer preguntas pertinentes. Tengo clientes que me llaman y me dicen, mira, te estoy llamando porque yo quiero abrir una empresa. Y yo les pregunto, ok, pero ¿por qué? Ah, porque mi amigo me dijo. Y yo, ok, ¿y qué tipo de empresa te dijo tu amigo? Una corporación. Y le dije, bueno, primero quiero entender el por qué, para qué quieres abrir una empresa y por qué él te dijo una corporación. Entonces, dejar que el contador les dé la explicación y les diga el por qué, no porque ellos digan, porque se supone que uno es el que sabe el conocimiento. Sí. Yo siempre digo, busca contadores que le hagan los impuestos a los ricos, porque el rico no busca hacer trampa en los impuestos, ni busca hacer fraude, porque eso es un error costoso y estúpido. Y yo no soy más rico, no es más inteligente, ni tiene más recursos que el IRS o que el gobierno. Entonces, tarde o temprano es fácil que a uno lo pesquen, y más ahora con todo lo de la inteligencia artificial, y cada vez va a ser más complicado eso. Entonces, es cómo uso el código fiscal de una forma inteligente para optimizar mis impuestos. Y para eso es importante un contador que esté preparado y que se esté actualizando. Eso realmente pues es una de las cosas que a mí me encanta, Alejandra, que sé que se actualiza y que busca cómo mejorar en forma legal las ventajas que tiene una persona, que eso es lo que a mí me da tranquilidad, porque esa es otra cosa. Cuando yo consigo un contador que es una persona que me hace los impuestos, pero que no va a estar conmigo a largo plazo, ¿qué le importa a la persona hacer cualquier cosa? ¿Cierto? Exacto. Porque en últimas, si yo tengo un contador que cuando venga la carta del IRS me ayuda a responderla y me ayude a hacer lo que hay que hacer, es mejor tener la persona que yo conozco a llegar a tocar puertas en ese momento, porque voy a ser muy vulnerable y me van a cobrar muchísimo más. Si viniera tu tía o tu prima o tu hermano o tu hermana a la Florida y tú no fueras contadora, ¿qué le dirías que hiciera para encontrar un buen contador? ¿Qué le recomendaría? Tú llegas donde el doctor y le dices, doctor, estos son mis síntomas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me vas a encontrar el problema? Tú no llegas donde el doctor y le dices, doctor, yo vine aquí Sí. porque tengo esto y esto y hágame el favor y me manda esto y esto, y el doctor dice, ah, listo, no, venga, tranquilo, mijito, váyase con esto, porque entonces ¿a qué fuiste a un doctor, sí o no? Entonces, Está el bueno eso. contador, yo les digo, tú tienes que llegar allá, decirle cuál es tu objetivo para hacer una inversión. Y si el latino te da unas soluciones o te da opciones o simplemente te dice, no, pero ven, tú quieres abrir una empresa, listo, yo te la abro. Ese no es el contador que tú necesitas, porque tú llegaste allá es para que él te dé las opciones. Y otra cosa que yo noto en muchas personas, y sobre todo como los latinos somos paranoicos, y tenemos la razón porque en nuestros países hay muchísimas trampas y muchísimos, no estoy diciendo que no son justificables esas prevenciones, que yo creo que la cautela además es importante. Sí. Pero si yo voy a donde un contador, ¿para qué le digo mentiras? Porque hay personas que llegan y empiezan a decir mentiras. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Qué has visto tú en ese aspecto? No, te va a dar unas recomendaciones que totalmente no son para ti, o va a llegar a enfrentarse a un problema más adelante que pudo haber evitado si hubieras dicho lo que tenías que decir. Igual manera, un buen contador con un corto tiempo se da cuenta de que tú estás mintiendo, porque cuando tú le des acceso a las cuentas, cuando hagas algo más personal, cuando él te ayude más con eso, un buen contador se dará cuenta que tú le estás diciendo mentiras y te va a cuestionar. Y te puede echar. Sí, claro, te dice, no estás haciendo las cosas bien, yo prefiero que busques a otra persona, a otro profesional, porque él no va a tomar el riesgo. Yo he sufrido mucho con eso, porque en últimas uno necesita un contador o una contadora que sea leal con lo que es correcto. Obviamente que cuide a su cliente, porque no puede estar ni como, para el lado de la IRS, porque hay unos que parecen que trabajan para el IRS también, que nada se puede hacer, ¿cierto? A eso yo digo, no, es que hay contadores que yo les pago, pero trabajan para el gobierno porque
nada se puede hacer, todo es Sí, imposible, ¿no? Ahora, una cosa es preguntarle al contador y otra no informarse. A mí me gusta estarme informando sobre estrategias contables, pero lo que yo hago es que yo pregunto, mira, puedo hacer esto, hago lo otro, porque yo veo que es una oportunidad y estoy informándome porque nadie va a tener tanto interés en mi patrimonio como lo tengo yo. Puede que lo que yo diga se funcione o no funcione, pero yo creo que mi contador tiene que ser para mí un recurso que me diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer. correcto. Todo sucede con eventos y hay eventos que son fundamentales al principio. Por ejemplo, la planeación es muy importante. 90% de las empresas, como se hacen las declaraciones de rentas, es de enero a diciembre. Entonces, ese es el año fiscal. Entonces, si tú llegas en diciembre donde el contador y le dices, mira, esto está pasando y necesito hacer esto, él te va a decir, lo siento, porque no es el momento que hagamos una planeación en diciembre cuando el mes siguiente empiezan las declaraciones de renta. Tienes todo el año para planear y eso lo debes de hacer con un buen contador. Si contratas un contador que está lleno de clientes porque cobra un valor mínimo, pues no vas a tener ese contador que te va a dar ese tiempo especial para sentarse contigo, planear contigo, saber qué es lo que tú necesitas y hacer cada uno de esos procesos de manera eficiente para ti. Entonces, ese es el contador que vas a tener, el que no te da tiempo. Es extremadamente importante que mires el beneficio que te va a dar, sí, también el costo, pero por lo menos sepas que si escoges un buen contador, pues vas a tener un buen retorno. Hablabas de las ventajas de la corporación S o la corporación, la S o C. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para bienes raíces y cuándo las recomiendas y cuándo no? Para los bienes raíces no recomiendo tener una corporación S. ¿Por qué? Porque la corporación S es una empresa que es donde trabajan sus dueños. Cuando ellos son los que abren una empresa, puede ser una LLC, y la convierten en una corporación S, esas personas, los dueños de esa empresa, van a tener que trabajar en ella. Y al trabajar en ella, ellos van a tener que hacerse nómina, el payroll, que ya detrás de eso vienen las retenciones del Estado, retenciones federales y todas esas exigencias que vienen con esa responsabilidad de hacerse la nómina. Muchas veces las personas que tienen inversiones no participan activamente en este tipo de actividad, porque si tú eres una persona que tu objetivo es tener más de 10 casas o puertas o propiedades de inversión, tu objetivo es que cada vez tú tengas menos actividad de inversión en ellas y que de pronto ellas tengas una empresa que te las administre. Eso para la IRS es un red flag. Cuando tú tienes una empresa que tu actividad principal es hacer inversiones y rentas de propiedades sobre una S-Corp. Entonces, no recomiendo tener una S-Corp para esa actividad. Una C-Corp es la que yo menos recomiendo. ¿Por qué? Una C-Corp tiene doble tributación. Ella paga impuesto al nivel federal y ella paga impuesto al nivel estadual. En el momento que la empresa tiene ganancias, paga impuesto estadual, federal, y si tú retiraste dinero como dueño o socio de esa empresa, sería shareholder, en ese momento también tendrías dividendos. La empresa no puede deducir los dividendos de una corporación, pero la persona, el shareholder que recibió los dividendos, tendría que declararlos y pagar impuestos en su declaración personal. Entonces también es una empresa a la cual yo no recomiendo mucho para empresas aquí o actividades. Esa es una empresa que ya yo pensaría en el momento que viene alguien y me dice, mira, esta empresa va a estar compuesta por 50 socios y los socios, solamente un socio es el que va a estar participando en ella y el resto de los socios son simplemente socios silenciosos, solo van a invertir en la empresa. Entonces podría considerar en ese momento una C Corp o una corporación C, porque se les puede dar más fácil los dividendos, pero de otra manera yo no recomendaría hacer una corporación C. Siempre le recomiendo a las personas que comiencen con una LLC, que es una compañía limitada, y depende de cómo se vaya el transcurso de la actividad de la persona, entonces ya vamos viendo si se puede convertir en una corporación S o en últimas una C. Bueno, pero y eso es más que todo para extranjeros y para una persona que vive en Estados Unidos y que tiene una o dos propiedades.
yo le recomendaría una LLC. Bueno, ahí yo tengo mi opinión en eso y a mí me parece que cuando una persona tiene una o dos propiedades o tres, yo sé que hay un riesgo jurídico, pero en últimas hay un seguro por cada propiedad y me parece que cuando hay dos o tres propiedades, hay varios problemas que uno puede encontrar, como por ejemplo, si es que vive en la Florida, sobre todo, ¿no? Que uno tiene que pagar. Si tiene hipoteca 30 años y la pasa a la corporación, la propiedad del banco, puede exigirle que la pague. Ahora puede que no se den cuenta, pero puede que sí. Y ahora otra vez con la inteligencia artificial cada vez va a ser más fácil que ellos se den cuenta de esos movimientos. Por otro lado, uno tiene que pagar un impuesto cuando mueve la hipoteca de un nombre para otro. Y por Sí. otro lado, tiene todo el seguro va a ser diferente si está a nombre de una persona natural que si está a nombre de una corporación. Y el seguro que está a nombre de una corporación no ofrece seguro de responsabilidad. Entonces, ese seguro nos toca comprarlo aparte. O sea que tiene, a mi juicio, la creación de la corporación, el manejo, todos los impuestos y por otro lado, los problemas o las consecuencias de la hipoteca, de los seguros, que me parece que yo con un buen seguro puedo pagar un poco más de seguro Y protegerse. y porque en últimas tú puedes descontar los gastos de tu inversión, de tu casa de inversión a nombre personal, ¿cierto? Sí, claro, obvio. Por eso yo digo, lo más importante es que el cliente llega y yo empiezo a escribir, como te dije, y lo he repetido varias veces porque me parece extremadamente importante. ¿Cuáles son los objetivos a 5 y a 10 años? Lo que tú dices es verdad. Si tú eres una persona residente aquí en Estados Unidos, quieres invertir en puertas o en casas, yo Uh -huh. siempre les voy a preguntar cuáles son los valores, porque si llega una persona acá y me dice voy a comprar 3 casas y cada una de $600,000, en ese caso veamos la posibilidad de colocarlas a nombre de una LLC por el valor tan alto de cada casa y porque ese es el valor de compra. Sabemos que la mayoría de las veces las casas se aprecian. Entonces, en valor, depende también del valor del que compró la propiedad, el valor estimado que podría venderla en un par de años y en las zonas donde las compren también. Lo que tú decías es importante. Tú le compras un buen seguro a cada propiedad y ella va a estar protegida por cualquier tipo de eventualidad de una demanda. Porque en el caso de una persona residente, pues esa es la preocupación número uno en el Sí. caso de una compra de propiedad. Otra pregunta. Cuando yo vendo algo, una propiedad, ¿qué impuesto pago como extranjero? Sí, sobre la ganancia que haya tenido. Bueno, una pregunta muy importante, porque me pasa mucho que los clientes en su mente hacen la siguiente matemática. Ellos dicen, compré la casa por 200,000. En el transcurso de los 2, 3 años que mantuvieron la casa, le hice reformas, le compré electrodomésticos nuevos. Entonces, si la compré por 200 y me gasté 100,000 y la vendieron por 250, entonces dicen, yo tengo 50,000 de pérdidas. Resulta que para el IRS, servicios internos, hay que hacer unos cálculos diferentes. Durante esos 2 años, se tomó un beneficio que es la depreciación. Cuando son propiedades de inversión, se deprecia por 27.5 años sobre el valor de la compra de la propiedad. Esa depreciación y ese beneficio que se tomó durante los años que mantuvieron la propiedad, en el momento de venta hay que devolver ese beneficio. Y no es un beneficio que la persona diga, no, es que yo no lo quiero tomar, entonces es obligatorio. Lo tomes o no lo tomes, ese valor se te va a contar para que lo tengas que devolver al IRS. Así la persona no haya utilizado Así ese beneficio. no lo Wow. haya utilizado. Entonces eso se llama recapture y ese impuesto es adicional que se paga con porcentaje ordinario. En ese caso, ese valor se le suma a la propiedad. Entonces, en los 50,000 que el señor creía o la señora creía que tenía de pérdidas, ya no se hicieron pérdidas. Entonces, otra cosa que es muy común que ellos hacen es, ellos toman el pago de la hipoteca como un gasto. El pago de la hipoteca es simplemente un pasivo. Ellos están devolviendo una deuda que les hizo el préstamo el banco. Cuando yo voy y les muestro y les digo, bueno, tú tienes una ganancia ocupacional de $50,000. ¿Cómo eso es imposible? Es posible porque los cálculos que se hacen son diferentes a los cálculos que ellos hacen.
Entonces, cuando hay una ganancia de $50,000, si es a largo plazo, dependiendo, si él no tiene más entradas de ingresos aquí en Estados Unidos, es posible que él no pague impuestos. También es muy importante que ellos, si tuvieron la propiedad rentada en años anteriores y acumularon pérdidas sobre esos gastos, es importante que las declaren para que ellos puedan utilizar esas pérdidas en el momento de una venta. Pero las pérdidas solamente pueden ser utilizadas hasta cierto monto, dependiendo si la persona tenía, en las empresas se les llaman bases para poder utilizar estas pérdidas. Declarar siempre así la propiedad le haya generado unas pérdidas. Y asegurarse antes de vender, ir donde su contador y preguntarle que si fueras a vender la propiedad en un mes o en 2 meses, que le hicieran una cuenta de cuánto les tocaría la ganancia. Y hay una posibilidad que se llama el 1031. ¿Por qué no nos explicas eso? Bueno, el 1031 es una de las ventajas que los millonarios hacen y aplican en sus propiedades, porque cuando tú tienes una propiedad y estás pensando vender esa propiedad para comprar otra igual o mejor con el mismo dinero, tú puedes aplicar para el 1031. El 1031 lo que hace, si tienes una ganancia y tendrías que pagar impuestos sobre la ganancia, lo que hace es que va a diferir ese impuesto que tendrías que pagar en el año que vendiste la propiedad. Entonces, en el momento que tú apliques por el 1031, debes de informarle a la compañía de título, la cual te va a hacer la transacción de la venta, que tú vas a hacer esa venta a través de un 1031 y el dinero que recibas de la venta de la propiedad tiene que ir directamente a la compañía de título y la compañía de título la va a retener en una cuenta de un escrow account, una cuenta donde ellos van a sostener el dinero hasta que tú encuentres otra propiedad, y cuando encuentres esa otra propiedad, la compañía de título le va a transferir ese dinero a la nueva compañía de título si no es con ellos, para que tú puedas comprar esa nueva propiedad con ese dinero. No puedes coger nada de ese dinero porque si no, entonces ya no vas a poder aplicar para el 1031, y en el próximo año, cuando hagas tu declaración, vas a informar que vendiste esa propiedad a través del proceso 1031 para que no tengas que pagar impuestos ese año. Pero si yo hago eso, vendo una propiedad, lo pongo en el escrow, tengo que comprar dentro de los siguientes 6 meses, ¿cierto? La siguiente propiedad. Exactamente. Exactamente, porque cuando tú escoges esa propiedad, tú vas a tener que escoger una nueva en 45 días y tienes 180 días para cerrar la propiedad. Wow. Y otra cosa, pero no es que cada año yo tenga que declarar ese 1031 sobre esa propiedad, sino hasta que la venda la siguiente, ¿de acuerdo? O cada año. ¿Sí? No, el primer año, digamos que tú vendiste una propiedad este año con el 1031. El año siguiente, en el 2024, vas a hacer tu declaración de renta sobre lo que aconteció en el 2023. Ahí vas a hacer la declaración del 1031 sobre la propiedad que eligiste hacer sobre ese proceso este año. Pero ya no lo vuelves a hacer hasta que decidas volver a vender esa propiedad que hiciste con el intercambio 1031. Háblanos un poco de tu empresa y de tus servicios. Bueno, en mi empresa nosotros recibimos, la mayoría de nuestros clientes son clientes que tienen empresas y operan aquí. Les hacemos todo el ciclo contable. Les hacemos procesamiento de nómina o payroll, y hacemos el payroll en la nómina aquí en la oficina. Nosotros no subcontratamos empresas externas. Los clientes consiguen tener un servicio más personalizado. Hacemos también, obviamente, la contabilidad mensual. Hacemos pagos a proveedores si es solicitado por el dueño de la empresa. Les hacemos consultoría día a día en el momento que el cliente lo necesite. Hacemos declaración de sales tax, que es declaración sobre el impuesto a los productos, planeación tributaria. Hacemos declaraciones de renta personales, declaraciones de renta de empresas nuevas, pero como te comenté, nos dedicamos a hacer todo el ciclo contable para las empresas, para que la empresa pueda estar aquí en un solo lugar y podamos tener el conocimiento global de lo que hace para poderle dar la mejor atención en cuanto a la parte tributaria para poder finalizar sus impuestos, sus declaraciones en el año fiscal, termina ejerciendo ese año. ¿Y eso es para empresas únicamente de la Florida o tú trabajas en otros estados? Con otros estados, no importa dónde la empresa está en Estados Unidos. Les ayudamos, tengo empresas en el momento que hacemos nóminas en Connecticut, California, Nueva York, en Nevada, en Utah. Depende de donde el cliente necesite el servicio, nosotros lo hacemos. También importantísimo para los extranjeros, nosotros hacemos proceso de FIRPTA
y hasta ahora, en este momento, tenemos todos, son 100% de aprobación. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Nos dejas, aquí vamos a poner los datos. Danos su teléfono para que te llamen si necesitan. Nuestro teléfono es 407-401-3936 y ese número también funciona con WhatsApp y tenemos atendimiento en el momento que la persona lo necesite. Bueno, te felicito por estar aquí con este tema que yo sé que es un poco difícil como ir a la dentistería, pero no hay nada que dé más tranquilidad que manejar los impuestos en forma profesional y en forma adecuada para ti, sin hacer trampas, sin arriesgarte a meterte en problemas peores y sobre todo para poder crecer financieramente, porque cuando tú vas a un banco a pedir un préstamo es fundamental que tu contabilidad esté bien presentada, que sea clara, que sea transparente, porque vas a tener el riesgo de que el banco no te preste si eso no es así. Entonces, es una buena inversión. Invierte tiempo en buscar un buen contador. Pide referencias. Es importante pedir referencias del trabajo, a la calidad de esa persona. Tú puedes tener muchas ventajas o muchos problemas. Entonces, hoy queríamos darte como esta visión que más que todo lo que quiero decirte es, no es tan fácil, no es tan sencillo, no es tan complicado. Depende cómo tú lo hagas. Es importante que tú te eduques financieramente. Kiyosaki tiene un libro sobre impuestos espectacular. Edúcate y lleva tus inquietudes a un buen contador, a una buena contadora, porque eso te va a ayudar realmente a crecer financieramente. Yo sé que ahorita hay incertidumbre y que no hay que comprar, que es muy difícil, que no hay todo, pero los negocios de bienes raíces sí se han bajado sustancialmente, pero van a seguir. Y sí, bienes raíces sigue siendo una opción espectacular para crecer financieramente, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja, un pensamiento que no es cierto.